Bueno, buenas tardes, tribu. ¿Cómo estáis todos? Antes de presentarme, me gustaría hacer un llamamiento. Si eres de esas personas que tienes un deseo, un anhelo, ¿no? O contemplas hacer un viaje en bicicleta, pero no tienes ni idea, no conoces el medio, invito a que escuches este podcast o este vídeo, que también estará en podcast, porque seguramente que te va a gustar. Bueno, yo me llamo Raymond, me conocéis mucho, yo soy fundador del proyecto de cicloinspiración y ONG otravidasposible.org, y esto es un canal que de alguna manera conjuga los viajes en bicicleta con el crecimiento personal. Y siempre me gusta entrevistar a personas que creen que otra vida es posible, ¿no? Y si no les gusta algo de su vida, pues lo cambian. Y hoy, bueno, tenemos un invitado especial. Primero de todo es amigo, es un viajero, es un bloguero, se llama Juan Torres, aunque su seudónimo en redes es Juan por el Mundo, le podéis encontrar tanto en Facebook, Instagram, cualquier red social. Y vamos a darle paso. ¿Qué tal? Juan, ¿cómo estás? Muy buena, Raymond. Encantado de saludarte. Muy bien, aquí estamos, en casa. Muy bien, ¿qué estás? Estás en Almería, ¿no? Estoy en Almería. Mira, Estoy de vuelta después de una gran experiencia. muy bien. Oye, cuéntanos, Juan, así resumidamente, vamos a hablar de muchas cosas, pero cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, entre tú y yo. Pues vamos a hablar de mi primera experiencia, mi primera aventura como cicloviajero, desde aquí, desde Almería hasta Santiago de Compostela, siguiendo el camino mozárabe, de la manera más autosuficiente posible y, bueno, pues desde el punto de vista de una persona bastante inexperta con la bici y con el cicloturismo en general. Muy bien, oye, loco, cuéntame, antes de empezar, con una emoción, dos o tres, ¿qué sentiste cuando llegaste después de 21 días a la plaza del Obradoiro, ¿no? Y dijiste, hostia, he llegado después de todo esto. Después de todos estos kilómetros, sí, más de 1.400 kilómetros, 21 días, como has dicho. La sensación fue de incredulidad por un momento, de decir, hostia, ya he llegado. Y felicidad, claro, por haber conseguido lograr llegar hasta allí, aunque nunca fue mi objetivo prioritario. Y por otro lado, me vino la pregunta de, ¿esto es todo? Es decir, llevo 21 días pedaleando y aquí se acaba todo, esto era a lo que venía, pero luego reflexionando, pues te das cuenta que no, que realmente es todo lo que has vivido, lo que te lleva y el final es pues ya la acumulación de alegría, de energía que invade tu cuerpo. Y he estado leyendo en tu blog, has hecho una entrada que yo la recomiendo, la dejaré en el vídeo y en el podcast, que cuando llegaste ahí sentiste esa sensación de felicidad, pero también un poco de soledad, ¿no? De haberlo querido compartir. Entonces la pregunta es, ¿crees que la felicidad verdadera es cuando se comparte? Sí, sí, de hecho, pues claro, llegué y había otros peregrinos que llegaban en ese momento, incluso otros bicigrinos con bicicletas y todos se abrazaban porque venían en pequeños grupos. Y yo pues llegué y abracé a mi bicicleta y bueno, me llamaron mis padres porque estaban muy pendientes de mí, me llamó muy chica y lo pude compartir con ellos, pero ver la emoción de esa gente abrazándose y haberlo podido compartir con alguien, creo que muchas veces la felicidad es compartida, ¿no? Yo, en este caso, he hecho el viaje solo, pero sé que la felicidad la he compartido con toda esa gente que me ha ido apoyando y me ha ido siguiendo. Y al final no te sientes tan solo, pero sí es verdad que en aquel momento es como, hay gente que me vio echándome la foto con la bici y tal, ¿de dónde vienes? Enhorabuena. Claro, ahora con el coronavirus no nos damos abrazos, pero seguramente si no hubiese habido esto el coronavirus, yo a ese desconocido que me dijo enhorabuena le hubiese dado un abrazo, porque necesitamos ese contacto y ese sentirnos arropados por alguien, ¿no? Qué bueno.
Oye, una cosa, antes de entrar en todo el viaje o las dificultades que surgieron al principio, tus principales dudas, eh, leí también que el motivo del viaje, ¿no? ¿Cuál fue ese inicio? O, ¿cómo decirlo? Es como esa etapa que habla Joseph Campbell ¿cómo se llama? En el viaje del héroe, ¿no? De iniciación un poco, de esa necesidad de reinventarte, de esa necesidad de hacer el viaje porque estás buscando algo más de ti, descubrirte. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa aspiración por ese viaje? Bueno, para quien no me conozca, decirle que ya he viajado solo en otras ocasiones, como mochilero, estuve casi un año intentando dar la vuelta al mundo y me encanta viajar, por un lado, pero claro, ahora con la situación que tenemos, bueno, pues no te recomiendan viajar, no me entra en la cabeza llegar a un sitio y tener que guardar cuarentena en otro país, entonces eh, hay un libro muy bueno que se llama Llévame de viaje. no, no la publicidad, hombre. No, no, de verdad. Que me metió un poco la semilla de... Es verdad que cuando hablas de viajar en bicicleta lo describes como una sensación de libertad, de felicidad, y yo creo que sin leerme el libro, de verdad no me lo había planteado. O quizá me hubiese planteado algún viaje de mochilero solo, pero dije, tío, ¿por qué no, me dije a mí mismo, ¿por qué no probar, no, la bicicleta como, como tú dices, es una manera de viajar que tiene la velocidad adecuada? Porque andando, yo cuando he ido de mochilero, pues he ido andando, he ido en autobús, he hecho autostop, todas esas cosas que ahora mismo no se deben hacer por evitar estar con gente que no conoces, etcétera. Y viajar en bicicleta era como, oye, esto te da la oportunidad de realmente viajar solo, eh, ser tú, ¿cómo decirlo? Gestionar tu propio tiempo y, y la libertad de hoy estoy aquí, mañana quiero llegar allí, pero ¿por dónde voy a ir? No, no dependo de alguien que me recoja en un coche y me lleve hasta allí o andando, que son, bueno, puedes andar mucho, pero al final X kilómetros al día no lleva esa velocidad. Sí. Entonces, creo que la bici pues, te da ese equilibrio entre velocidad y disfrutar del recorrido. Qué bueno. Oye, Juan, una cosa. Parece ser que hay viento, se está escuchando en el micro tuyo. No sé si se Vale. puede, no sé si se puede. ¿Me puedo cambiar de localización si quieres? Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Pero hay veces que suena así el viento y es como Sí, queda es que molesto. se está levantando un poco de aire Vale, ahora, al lado estoy del aquí en la micro. No sé terraza. dónde tienes el micro. Es Eh, el del ordenador, creo, sí, vale, sí. vale, tranquilo, no te preocupes. Bueno, pues entonces, bueno, tenías esa inquietud por hacer ese viaje. Bueno, esto que ha dicho Juan del libro, yo me de viaje, no estaba preparado. No, no, Decir también que a Juan y a mí nos une un sentimiento especial, una conexión energética, porque los dos sufrimos un accidente de tráfico grave viajando en mitad del viaje y nos cambió la vida a los dos, porque para ambos fue una transformación. También, como relata Campbell en el viaje del héroe, siempre ocurre algo durante esa transformación, durante ese viaje, en el que parece que vas a abandonar, pero resulta que esa adversidad tan fuerte que te golpea te sirve para fortalecer, ¿no? Para fortalecerte, para cultivar tu resiliencia y hacerte más fuerte. Juan y yo nos conocimos así. Yo estaba dando una charla en Almería, estaba hablando sobre mi accidente de tráfico, cómo se me partió una pierna en un atropello, y resulta que él estaba allí y tenía esa experiencia misma, pero fue en Vietnam. Ahora puede hacer un rápido resumen de cómo fue eso, ¿no? Entonces, supongo que también eso tiene que ver mucho a la hora de empezar este viaje. Supongo que tendrías miedos de empezar a pedalear inmerso, ¿no? En el tráfico, con coches, etcétera.
si explicas cómo fue a lo mejor un poquito tu accidente, la gente lo puede entender. Y después de que hagas esa aclaración, pues me gustaría que empezases a hablar de, bueno, cuáles han sido los mayores problemas para empezar el viaje, ¿no? Me refiero a eso, al tema de la bici, qué conocimientos tienes sobre mecánica, sobre equipación, todos estos miedos que tienen la mayoría de las personas que quieren empezar a hacer un viaje en bicicleta, pero no se atreven porque creen que no saben, que son completos ignorantes, ¿no? en esta materia. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues como comentaba, yo mientras estaba realizando esta vuelta al mundo, en Vietnam decido comprarme una moto y el primer día que salgo de Ho Chi Minh, pues un camión me lleva por delante, literalmente, acabo con la pierna debajo de la rueda y bueno, fractura abierta, una semana en Vietnam donde me salvan la pierna, me trasladan a España, un mes y medio hospitalizado, comienzo la rehabilitación y efectivamente ya el viaje me estaba transformando, pero ese accidente pues me hizo darme cuenta de muchísimas cosas y de lo que quería y lo que no quería en mi vida, de cómo quería que a partir de ese momento, porque ver la muerte de cerca o ves que realmente somos finitos y que nos creemos muchas veces invencibles y que ya lo haremos y que ya pasará y que ya no sé qué, y dices, no, es que la vida hay que vivirla ahora. Entonces, pues, sí es verdad que han pasado 3 años desde ese accidente, pero ir con la bicicleta, cuando te están adelantando coches, motos y camiones, muchas veces cuando vas por carretera, pues muchas veces te viene el recuerdo, te viene el flashback de aquello que pasó y de primera era un miedo para mí bastante grande porque siempre piensas, me va a volver a suceder, tendré la mala suerte de que me vuelva a pasar. Para mis padres, por supuesto, porque mi madre, por ejemplo, lo pasó fatal y claro, ¿cómo que te vas ahí otra vez? ¿Cómo te vas ahí en bicicleta por las carreteras cuando te pasó aquello la última vez, ¿no? Entonces tienes que superar tus propios miedos, tienes que superar el no de la gente, ¿no? Porque mi madre, por ejemplo, pues lo dijo claramente, tú no eres capaz de hacer eso. Cuando le dije, quiero coger el camino mozárabe e intentar llegar a Santiago, me dijo, tú no eres capaz. ¿Cómo vas ahí? Con la pierna lesionada y tu poco conocimiento de bicicleta y tu baja forma física, ¿no? Entonces, pues a nivel de todo lo que es material, bicicleta y demás, tener a alguien que te guíe, como en mi caso te tuve a ti y tuve a otro compañero aquí de Jesús, de la Galería de Bicicleta, que me ayudó mucho con la puesta a punto, tú que me ayudaste a la hora de elegir bicicleta y explicando y leyendo todo lo que hay, bueno, en internet, pues está con alforja.com, hay para elegir, bueno, pues que voy a tirar más por camino, voy a tirar más por carretera, voy a hacer mixto, pero ya te digo, antes de irme yo le pregunté a Jesús, digo, por favor, recuérdame cómo se cambia una cámara de una rueda, dame un pequeño cursillo porque como pinche me veo mirando tutoriales de YouTube en mitad del campo, ¿no? Entonces, pues claro, todos esos miedos los lleva y yo este verano pues he estado trabajando y he estado entrenando un poco, echándole peso a la alforja y yéndome con la bicicleta, pero yo en mi caso lo hice así, dije, este día me voy a ir y esté como esté. Y había cosas que me hubiese gustado cambiar de bicicleta, pero el material no llegó. Me hubiese gustado, a lo mejor si hubiese tenido más tiempo, le hubiese puesto una alforja delantera. Luego me alegré de no haberse las puesto porque hubiese metido más cosas y hubiese llevado más peso. Hubiese dicho, es que no he entrenado todo lo que me hubiese gustado, venga, voy a esperarme. Y al final, como digo, ¿no? Si escuchas a tu cabeza, escuchas a tus miedos, porque al final lo que te estás poniendo son excusas para no salir de tu zona de confort y hacer eso porque tienes miedo. No hay otra explicación, tienes miedo y no estoy preparado, no, físicamente no estoy, la bici no está, me falta esto, me falta lo otro. Pues yo, no, por ejemplo, no me había llegado el aislante, había comprado un aislante bueno, no me había llegado y dije, me voy, paso por el Decathlon, me compro otro y si me llega, pues que me lo envíen mis padres a cualquier sitio y lo recojo.
y así fue. El primer día salí y pasé por un Decathlon con la bicicleta, con la alforja llena, y me compré un aislante y luego lo cambié por el que me llevo. Entonces, Bueno, a nivel de bicicleta, yo entiendo muy poco, de verdad. O sea, cuando he ido a comprar unas cámaras de repuesto, le he dicho, Sally, mira qué ruedas tengo, porque no sé explicarte si son de 700, si tienen 35, si es de tubo fino, de tal. Y bueno, pues, por ejemplo, he pinchado y he sabido, al final he tenido los recursos para arreglar esos problemas, el pinchazo en este caso. entonces queda claro, Juan, que hay dos cosas que muchas veces nos frenan, pero que las dos no son importantes. La primera es que el tema técnico no es un problema para hacer un viaje en bicicleta, ¿no? No es un gran problema. Y además hay que decir que estamos en España y que hay una tienda de bicicletas cada pocos kilómetros. Y si hay Sí, algún problema, pues como a mí me ha pasado muchas veces, pues haces autostop y la gente pues también está encantada de echarte una mano, ¿no? sí, Y la segunda, me pasó un día, perdona. sí, la segunda Había, son los había miedos, pinchado, ¿no? sí. No, te Y decía que había pinchado 3 veces y pasó un coche y te ayudamos. Le dije, pues si me podéis llevar a algún lado, metimos la bici y aún con el coronavirus y todo eso, la gente te claro, ayuda. la gente te ayuda. Y decía que otra de los grandes hándicaps pues es el tener miedo. Y que al final creo que ha quedado muy claro que es que el miedo es necesario, porque de hecho el viaje lo estás haciendo de alguna manera, para reinventarte, para superarte. Y además el miedo tiene una cosa fundamental, que es que si no tienes miedo, no reprogramas tu inconsciente. El miedo es fundamental, porque nosotros aprendemos por emociones. Entonces, si no hay esa emoción intensa de que estás afrontando un reto y que ves que lo estás consiguiendo, ese miedo nunca termina de acabarse, ¿no? Siempre vuelve otra vez. Entonces, nada, Sí, me parece interesante. Sí, no sé si tienes que aportar algo a esto. no, que yo creo que el miedo, en mi caso, por ejemplo, yo noté que la primera semana, vamos a poner los primeros 5 días, seguía teniendo miedo. O sea, de salir, había llegado a Granada, estaba en Granada, que me habían dado alojamiento, tal. A lo mejor tendría que haber salido más temprano, pero era como, venga, Juan, sal, si te ha ido bien hasta ahora, te va a ir todo bien. Creo que tardé unos días en superar esos miedos porque siempre, la cabeza siempre sigue pensando que, bueno, te ha ido bien hasta ahora, pero ¿y si ahora tal? ¿O dónde vas a dormir esta noche? Ese es uno de los miedos que de la primera semana tenía muchísimo y luego el viaje me ha enseñado que te va a encontrar el sitio para decir ahí es donde quería dormir, o ahí donde quiero comer, o es este sitio donde me voy a quedar. Y Juan, oye, ¿cómo fue el primer día? El vértigo. Ese vértigo del primer día. Tienes todo montado, te despides de la gente que te quiere y das la primera pedalada hacia, no se sabe. Exacto, el primer día vas con un nudo en el estómago. Yo primero despidiéndote de mi madre con lágrimas en los ojos, como si me fuese, no sé. Y luego pues llegué a donde sale el Camino Mozárabe, me hacía ilusión empezar desde la Catedral de Almería, ese punto, digamos, por decir, venga, lo he hecho de un punto a otro punto si lo consigo. Y vas con mil miedos, vas mirando para atrás que las alforjas no se caigan, vas pensando si has echado, si te falta esto, si te falta lo otro, si has echado de más, hasta dónde vas a poder llegar ese primer día. De hecho, yo el primer día me pasé, me motivé muchísimo, hice 80 kilómetros y al día siguiente tuve que dejarlo en 35 porque no hacía nada. Pero era como que ibas con la adrenalina de tengo que llegar allí, quiero hacer esto, quiero... Y bueno, al final cuando llega y dice, oye, lo he hecho. El primer día lo he conseguido y si he hecho 80 kilómetros el primer día sin haber entrenado mucho, pues yo creo que puedo. Y cuéntame, o cuéntanos, sobre todo dirigiéndote a la gente que quiere empezar un viaje en bicicleta y
y no se atreve, ¿cómo es un día? ¿Cómo fue un día de ese viaje de los tuyos? O sea, ¿cuántos kilómetros hacías de media? ¿Cómo resolvías el tema de la comida? ¿Dónde dormías? Sé que en el Camino Mozárabe hay muchos albergues del Camino de Santiago y se pueden utilizar, pero en este periodo de COVID muchos albergues están cerrados. Entonces, ¿cómo llegaste a resolver todos esos problemas, ¿no?, que iban apareciendo en el día a día del viaje? Sí, bueno, pues mi día tipo era cuando dormía en la tienda de campaña, porque como bien dices, los albergues, la mayoría de ellos están cerrados, entonces, bueno, decidí ser lo más autosuficiente posible, es lo que me hacía ilusión. Me levantaba, llevaba mi hornillo, me preparaba mi té calentito con algo de comer que solía llevar fruta o demás, y nada, pues me ponía a pedalear. Al final, por ejemplo, en la mañana el ritual de desmontar la tienda, de recoger las alforjas, todo, hora y media se te va. Entre desayunar, limpiar, como digas, de ponerte a hacer un poquito de meditación por la mañana, pues la hora y media se te va. Me ponía a pedalear cuando... Es que es lo que te digo, cuando tenía hambre, paraba y comía. Hay días que he parado y he comido en un pueblo porque 5 euros, digo, es que va a ser todo lo que me voy a gastar en el día, luego ya ceno de lo que llevo y bueno, pues nada, luego en los supermercados comprando pues pan, productos así, y luego también llevaba, como ya te digo, llevaba mi hornillo y para las cenas pues sopa, alguna vez alguna pasta deshidratada, de esta de cocción rápida, aprovechar la naturaleza. Me he puesto morado de higos, de mora, de naranja, de frutos que he ido cogiendo por el camino. No solo que no considero robar, porque muchas veces ha llegado el vecino y me ha dicho, sí, coge, ahí tengo una higuera, coge lo que quieras, espera, te doy una bolsa. La gente súper amable y ya te digo, de media, pues ha habido días que pues por la inclemencia meteorológica o por el tipo de camino he hecho 35 kilómetros. Hay días que he hecho 100, que fue un día que bueno, que decidí que hacerlo así porque iba a tirar por nacional, no hacía muy buen tiempo, pero la media, vamos a decir, 60-70 kilómetros, esa era la media que hacía. Solía hacer unos 30 por la mañana, unos 30 por la tarde, ya te digo, a mi ritmo, paraba a comer, descansaba, intentando disfrutar del camino y sin prisa. Si mi destino era llegar a Zamora, pero me quedaba 10 kilómetros antes, pues bueno, mañana haré 10 kilómetros más de los previstos o me quedaré también 10 kilómetros antes del siguiente. Sin ningún tipo de presión y disfrutándolo. Sí, eso, bueno, lo que acabas de relatar es lo que se llama básicamente vivir, que muchas veces pues, se nos ha olvidado, ¿no? Así Sí, que una pregunta que me suelen hacer bastante, ¿qué opinas tú? ¿Te costaba mucho trabajo encontrar los sitios para dormir y montar la tienda de campaña? como te decía antes, la primera semana iba con ese miedo de no voy a encontrar ningún sitio, no voy a saber dónde dormir, se me va a hacer de noche y no. Tú vas pedaleando y cuando ya más o menos sabes que quieres terminar, pues ves un árbol con, con una zona perfecta, plana debajo y dices, es que viéndose la puesta de sol, dices que dónde voy a estar mejor que ahí, ¿no? Llegas a un pueblecito pequeño y hablas con los vecinos, les explicas tu situación. A mí me pasó una vez, ¿no? Llegué y ponía el número del albergue, dije, bueno, 5 euros, voy a llamar, pues, si puedo dormir en una cama por 5 euros y ducharme, y me dice, no, está cerrado por el coronavirus. Te puedo ofrecer la posada. Digo, ¿cuánto es? Dice, 50, te lo dejo a 50 euros la noche. Y le dije, bueno, muchas gracias, es que ya no sé si me da tiempo a llegar. Y estaba en la puerta, en la entrada del pueblo, ¿no? Y al final, hablando con los vecinos, había un césped en un parque en mitad del pueblo y me pareció un sitio espectacular, con agua, y me dijeron, no hay problema, por nosotros ahí te puedes quedar, y genial. Y sin hablar de otro pueblo en el que me instalé, ya estaba instalado, fui a saludar a una vecina, primero que salió con una bolsa enorme de comida,
que tuve hasta el final del viaje, pan de pueblo de este que no se pone malo, y empezó a presentarme a vecinas y una de ellas salió y me dijo, no, que hace mucho frío, aquí no vas a dormir, vente para adentro, que tengo la habitación de mi hijo, que hace mucho que no viene y te la he preparado y dormí calentito. Pero bueno, las noches que en tienda de campaña o en el campo se está tranquilísimo. He dormido escuchando un día dormí en los soportales de una ermita a las afueras de un pueblo, escuchando la berrea de los ciervos, pues experiencias que igual pasé con la bici, vi la ermita, yo iba a seguir hasta Puebla de Sanabria y dije, no, Puebla de Sanabria lo veré mañana, y ese sitio es donde voy a dormir, lo tenía clarísimo. Qué bueno, me parece interesante. Hay muchos viajeros que no descubren el tipo de viaje que hiciste tú hasta que no pasan muchos años. Es como que nos fijamos demasiado en la meta y nos perdemos lo que es el camino, ¿no? Yo muchas veces digo que el aroma de la meta, o sea, el aroma del viaje no está en la meta, sino en las flores que vas encontrando por el camino. Y eso es muy interesante porque tú eso ya lo tenías muy presente, siendo el primer viaje. Es súper importante, porque de hecho cuando no lo haces pierdes la libertad. Estos viajes muchas veces, la mayoría de las veces los haces para encontrarte libre, pero como te vas poniendo metas de a dónde llegar y qué ver, etcétera, pierdes toda esa libertad, te condiciona. Y es muy importante, ¿no? Eso de sentirte libre de, no, como ahora porque me apetece, o mañana no voy a llegar a ese sitio porque aquí estoy a gusto. Y eso, por ejemplo, para mí es un valor impresionante, de una sabiduría de muchos años, ¿eh? Te digo, por ejemplo, que hay veces que viajo con gente experimentada y no ha conseguido eso. Sigue de alguna manera fijado o fijada en la meta. Yo fue una cosa que me enseñó mi anterior viaje, uno de los aprendizajes, por ponerte un ejemplo, que yo estaba en Lima y quería ir a Iquitos, es decir, ir de un punto A a un punto B. Y la forma sencilla y barata, bueno, sí, era coger un avión de Lima a Iquitos y llegar a Iquitos. Yo lo hice de la forma larga, tardé 2 semanas, pero fue a través de autobuses, de un carguero por el Amazonas, con gente local. Disfruté de amanecer y puestas de sol en el Amazonas, durmiendo en hamaca. Yo dije, es que al final Iquitos me dio un poco igual, es decir, fue todo ese recorrido que hice hasta llegar allí, la aventura que yo cuento. Si yo hubiese cogido un avión, no lo hubiese contado. En este caso, con la bicicleta, sí te puedo decir que la última semana que ya empecé a decir, bueno, voy a llegar y tengo que volver, que por desgracia, por suerte tengo un trabajo y tenía que volver y tengo que fijarme una fecha para coger un avión y volver. Quizás esos últimos días sí dije, venga, hoy tengo que hacer, por el día que hice 100 kilómetros, hoy tengo que hacerlo porque tal, pero lo anterior es que iba diciendo, yo no sé si voy a llegar a Santiago, yo he cogido el camino mozárabe, voy por el camino y a lo mejor sé que tirando por la nacional hubiese tardado 1 hora menos, pero es que tirando por el camino, que me ha costado más, me he cruzado ciervos, me he cruzado un zorro y he pasado por barro, pero joder, qué guay he estado, ¿no? Es lo que lo vas a recordar. Y yendo por nacional, adelantándote coches, pues no lo vas. No, me encanta porque eso es viajar. Ya te digo que mucha gente no lo descubre hasta años después. Me ha gustado mucho algo que escribes en el blog y es que hay mucha gente que le da más importancia a la gente que conoces, a la hospitalidad, que también ha sido algo a destacar en tu viaje, pero realmente tú has puesto más énfasis en lo que ha suscitado o todo el aprendizaje que ha venido después de vivir en soledad y en silencio. O sea, estar conectado o la oportunidad de tener tiempo para ti, ¿no? No sé si de estar con tus demonios, de reflexionar sobre todo lo que estaba pasando, analizando tu situación de vida, tu propósito de vida, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué realmente le has dado más importancia a esos dos aspectos? Bueno, porque actualmente vivimos en un mundo en el que no tenemos tiempo de pararnos
mirar hacia el interior de nosotros mismos, ¿no? Y no tenemos tiempo de muchas veces estar solos, siempre tenemos música, tenemos series, ponemos algo, queremos distraernos, ¿no? Durante mis días en bici en solitario estábamos yo y Fuyu, que es como le llamo a mi bici. Entonces, incluso a veces me sentía tentado de voy a ponerme música y decía, no, realmente no te apetece escuchar música, realmente lo que no quieres es estar reflexionando y pensando contigo mismo, estar contigo mismo, ¿no? Y entonces yo lo he disfrutado. He disfrutado una especie de meditación en la bici, ¿no? Yo recuerdo subiendo cuando yo creo que si a mí me dices vas a subir a ese puerto, yo antes te hubiese dicho que no. Y sin embargo, subía, podía estar 2 horas sin dejar de subir a un ritmo. Yo digo, no tengo prisa, voy a mi ritmo, voy pedaleando, y me ponía, venga, pues reflexiona sobre tal, o no reflexiones, vamos a intentar dejar la mente blanca y centrarte solo en la respiración, en cómo estás subiendo y que tú puedes. Y estoy seguro que si yo hubiese dejado mis pensamientos negativos invadirme y decir, no va a poder, no va a llegar, ahora la curva y otra vez, no puede. Otra curva, esto sigue para arriba, yo sigo para arriba. Y la verdad es que eso, o llegar y en la tienda de campaña, mucha gente que iba viajando, pero ¿y qué haces cuando llegas a los sitios y estás solo? No sé, en plan, no tienes Netflix, no tienes nadie con quien hablar, no tienes redes sociales. Digo, mira, por un lado estoy tan cansado que con montar la tienda, prepararme la cena, recoger y meterme en la tienda y poco más, ya estoy. Y si no, me pongo a meditar, me pongo a disfrutar del entorno, de las estrellas, de la naturaleza, y que quiero más y que no necesito nada más. Entonces, de verdad que he perdido, creo que tenía un poco de miedo a eso, a la soledad, por ser una persona muy sociable y como veis, me gusta bastante hablar y tal, pero he tenido monólogos muy interesantes conmigo mismo, lo que tú dices, pensando en la situación actual, en mi situación personal, en los miedos, todo eso y sacando conclusiones del viaje. Bueno, supongo, nada, maravillosa tu respuesta, me encanta. Supongo también que Lo mismo el viaje... ¿Se escucha bien? Porque No, sé se que... escucha mucho el viento. Pues espera, me cambio, ¿vale? Mira a ver si... O girándote un poquito a ver. No, si es que se está levantando aire, mira. Nos venimos aquí. A ver, va, genial. Pues ya está. Ahí, genial. Mucho mejor. Que te decía, Juan, por retomar, que aparte de todas las bondades, ¿no? Maravillas que te da el viaje, tú también fuiste consciente de toda la adversidad, ¿no? De los retos y de los obstáculos que también tiene el viaje. No es lo mismo, aquí hay menos porque estás en tu país, lo conoces, no estás en un entorno distinto o muy, muy fuera de tu zona de confort. Pero cuentas cosas como que por ejemplo, un lunes, ¿no? Pinchaste 3 veces y hay una frase que pones en tu blog, que lo recomiendo, en esa entrada de blog que la leáis, que pones, solo el que pincha 3 veces por la mañana un lunes es el que está viviendo una aventura, ¿no? Sí. Me parece maravillosa. Para ser sincero, eso lo pensé después, pero en el momento en el que la tercera vez que había pinchado le estaba pegando patada a la bicicleta en el suelo diciendo, ¿cómo es posible? Sí, y luego me di cuenta que todo pasa por algo, que el tercer pinchazo fuese en una carretera donde había más probabilidad que pasase un coche que los 2 anteriores que habían sido pues por un camino perdido. Dije, pues nada, y que pasasen en ese momento 2 personas que parasen y que me dijesen, venga, y que una de ellas me dijese, en mi pueblo hay un granjero que ha montado un taller porque es amante de la bicicleta, su pueblo está en el camino en el que yo iba y que me arregle la bicicleta de forma altruista y pensar, efectivamente, esto tumbado en el sofá de mi casa no me hubiese pasado
pero es que estás viviendo una experiencia, es que estás viviendo una aventura, de esto es de lo que vas a aprender, ¿no? De esto es de lo que va y lo que tú dices es que recursos tenemos, es que estamos en España, tenemos pues que de todo, es que yo llevaba de todas las alforjas, tenemos teléfonos, al final puede parecer un mundo, un problema, como es pinchar 3 veces y al final pues tiene solución. Sí, yo creo que también es un gran aprendizaje ese. Hay otro gran viajero que se llama Jorge Sierra, que le entrevisté hace 1 año y medio, 2 años. Él tiene una frase que me gusta mucho, que dice que todo problema viene con su solución. Creo que tú has aprendido algo parecido, ¿no? Porque en tu blog también destacas de que una de las cosas interesantes del viaje ha sido perder el miedo al futuro, porque estás pensando demasiado tiempo en qué va a ocurrir, no va a salir, cómo será eso, y al final la vida, ¿no? Va poniendo no, como decir, las tiritas en todas las heridas que tú crees que están abiertas y al final llegas donde quieres llegar. ¿Qué opinas de eso? Sí, así es. Los primeros días, como he dicho antes, iba muy obsesionado con dónde voy a dormir. Y después me dije, tú no puedes estar toda la tarde pedaleando pensando que no vas a encontrar un sitio donde dormir porque todos los días lo vas a encontrar. Es decir, entonces ya llegó un momento que dije, disfrútalo, ¿no? Hay 2 maneras de afrontar un viaje, que es desde el miedo o desde el disfrutar, es decir, esto lo estoy haciendo porque quiero, esto nadie me ha obligado, entonces voy a disfrutarlo, ¿no? De primera choca, ¿no? Porque dices, joder, son mis vacaciones y las voy a invertir en algo que me haga feliz, no voy a estar todo el día en tensión porque si pasa esto, por si me va a pasar lo otro, ¿no? Entonces, creo que vivimos en una sociedad que está pendiente, o sea, que está siempre con miedo por el futuro. ¿Qué pasa? Si dejo mi trabajo, ¿qué va a pasar? Si dejas tu trabajo, seguramente será porque te saldrá otra cosa mejor y no lo sabes todavía. A mí una cosa que es muy curiosa, cuando yo estaba preparando el anterior viaje, la vuelta al mundo, y claro, yo dejé todo. Dejé mi trabajo, vendí mi coche, todo. Yo lo que llevaba lo llevaba en mi mochila y durante un mes pues estuve preparándome, vacunándome y todo eso aquí en Almería, y todo el mundo que me encontraba y que le contaba lo que iba a hacer, lo que más me chocaba era que su respuesta no era, o su pregunta o su inquietud no era qué vas a ver, qué tienes planeado hacer, dónde vas a ir, cómo comienza tu viaje, y después qué vas a hacer. Y claro, yo decía, pero, no, o sea, es que en ningún momento me paraba a pensar qué voy a hacer después, porque no sé ni cuánto tiempo voy a estar, no sé ni si me enamoraré por ahí, si encontraré un sitio en el que me quiera quedar a vivir. Y ese miedo lo tenemos siempre, es decir, creo que dejarse más llevar y disfrutar el momento presente y al final, como tú dices, el viaje de la vida o el viaje que estés haciendo te va a mostrar el camino. Qué bueno, loco. Fíjate, yo he conocido viajeros, siempre lo digo, aquí por España, y se notan los miedos cuando llevas 1,5 kilos de arroz en una alforja, ¿sabes? O llevas 3,5 litros de agua en la bici, y a lo mejor te has comprado una bicicleta muy ligera para no tener que cargar, pero no te das cuenta que estás en España y que tienes un pueblo cada 5 kilómetros, y que el problema no es el agua, ni que tienes que cargar con 15 kilos de comida, pero lo veo. O sea, yo muchas veces digo que no llevo nada de comida en la bici y que es justamente a las 6 de la tarde cuando paro en algún sitio y compro lo que me apetece comer en ese momento. Durante el día, pues llevo unos frutos secos, a lo mejor un aguacate, algo para picar. Pero veo estas cosas y entonces ahí se nota esos miedos, ¿no? Que tenemos inherentes de me voy a quedar sin comida. He visto hasta gente que lleva 1 kilo de harina, o sea que no, no te, Te vas a poner a hacer unos boquerones rebozados en sí, mitad de... que no te sorprenda. Pero bueno, una de las cosas que te quería preguntar es, ¿has descubierto en este viaje que eres más fuerte de lo que creías? Sí, sí, sí. Porque si me preguntas antes de salir, yo mismo te hubiese dicho que no era capaz de hacerlo, ni físicamente ni mentalmente.
y me he dado cuenta que sí, que incluso he tenido mucha suerte con la climatología, pero te llega un día la famosa ciclogénesis explosiva que me pilló al llegar a Galicia y ese día, antes de salir a pedalear, volvían los miedos, ¿no? Hostia, pedaleas con lluvia, con viento en contra, no voy a ser capaz, no voy a llegar. Arranca, sale y cuando has llegado ese día al destino que más o menos te había marcado, dices, pues era mucho peor el miedo que tenía de salir, de empezar a pedalear, que lo que realmente ha sido, ¿no? Entonces, y claro que puedes contra vientos, puedes contra lluvia y físicamente me hace gracia porque mi hermana dice, tío, la gente me pregunta, pero tu hermano será un toro de deportista. Y mi hermana se ríe, de verdad, es que pues yo salgo con la bici, hago yoga, hago tal, pero salgo a correr, pero no soy muy fan de los gimnasios ni nada de eso, así que... Y algunos días te toca empujarle a la bici y puedes, tanto física como mentalmente. Por citar un día que quizás fue de los peores momentos que pasé, aparte de esos 3 pinchazos, fue un día que había llegado a un sitio en el que dije, aquí duermo, y cuando me iba a instalar vi que aquello era un hervidero de mosquitos. Entonces a última hora dije, sigo un poco y cambio. Y cuando arranqué, pinché y se me hizo de noche y no podía acampar porque aquello era una zona de tránsito de toros y vacas. Tuve que seguir por un camino con la rueda pinchada, etc. Llegué, monté mi tienda, al día siguiente cambié mi rueda, seguí y dije, esto hace 2 semanas antes de salir no hubiese pensado que yo hubiese sido capaz de hacerlo y el viaje continúa y ha sido capaz. Entonces, mentalmente ha sido un reto y físicamente también lo he superado con felicidad. Qué grande, así se superan los miedos, Juan, me encanta. Oye, enfatizas también en tus reflexiones sobre el hecho de vivir ligero, de ir por Pues la vida con poca carga. ¿A qué te es refieres? es una filosofía que creo que hay que llevar en la bici, por lo que dices, de tú mismo, ¿no? De hecho, cuando el día antes de irme preparo todo en el suelo para ver qué me voy a llevar, empiezo a descartar. Esto no, un bañador. Si me baño, será en un río y me bañaré en bola o con unos calzoncillos. Cosas prescindibles, los easy. Una cosa, por ejemplo, que me llevé fue una hamaca. Y luego cuando llevaba 4 días y vi que no la iba a usar, pues la dejé una noche que hice en casa de unos amigos, le dije, me la mandáis para Almería, yo os la pago, pero no voy a cargar con peso además porque luego en las cuestas arriba, entonces tanto en la bici como en la mochila, como en la vida, creo que hay que viajar ligero, porque todo lo que carguemos de más en nuestros hombros es un peso que no nos va a permitir movernos. Y para mí, en el movimiento está la vida. Yo de profesión soy, bueno, o estudié de carrera, estudié fisioterapia y osteopatía, y siempre nos enseñan que una célula, un órgano o algo que no se mueve, se puede morir por el no movimiento, porque no le llega la irrigación. Y entonces eso lo aplico a mi vida. Hay que estar constantemente en movimiento. Y cada cosa que lleves de más te va a limitar en ese movimiento y en tu camino. Qué bueno, tío. Es así, es así. Hay mucha gente que piensa que morimos debido a la edad y no se da cuenta que morimos debido al aburrimiento, a la rutina, a todas estas Sí, cosas que muchas veces nos paralizan por esa cantidad de creencias que sostenemos, ¿no? Y que no nos dejan movernos. Y es así como tú dices, hay veces que la mochila está tan llena que no te permite caminar. Tú imagínate tener una mochila para hacer el Camino de Santiago, que a lo mejor debería llevar 6 kilos o 7 máximo, y de repente que tengas que salir con 50 kilos encima.
Entonces, claro, evidentemente el primer día te desanimas, dices, no, yo esto no puedo hacerlo. Yo muchas veces digo que cuando llevas un equipaje, miras tu equipaje al tercer día, al cuarto día, sacas las cosas y ves que al cuarto día hay algo que no has usado, sobra. Exacto. Sí, Normalmente sí, en 3 4 días tú tienes que utilizar eso que llevas, ¿no? Como así es. norma general. Luego hay excepciones, pero como norma Sí, general eso es así. sí, por Así que, ejemplo, yo el pantalón, a ver, tuve tanto tiempo con la climatología que el pantalón de agua, hasta que no llegué a Galicia no lo había probado, pero los tres últimos días no me lo quité. claro. Pero tú fíjate también lo del pantalón de agua. Tú ves pedalear a los vascos, que esos saben de pedalear bajo la lluvia, y hay muy poca gente que lleva un pantalón de agua, Sí, ¿sabes? hubiese podido ser prescindible, pero bueno, Al yo, final, si más que nada, más que por el agua, te lo pones por el frío. Eso, bueno, son así ya es. experiencias que va adquiriendo cada uno. Y cambiando Mm. de tema, Juan, la gente es buena en el mundo. Yo no puedo decir lo contrario, porque es que todo el mundo que me he encontrado me ha ayudado. Desde el primer día, comiéndome un bocadillo en un pueblo de aquí de Almería, que llegó un buen señor y me dijo, ¿te gustan las uvas? Sí, toma, una bolsa de uvas. Pues muchas gracias. Me vio allí comiendo al lado de mi bicicleta. Hasta el último día, llegando a Santiago, una señora que me vio cogiendo la uva de la parra y dice, espérate, y me dio un racimo de este está mejor, y me lo metió en una bolsa. La historia que he contado antes, ¿no? De llegar al pueblo y todos los vecinos venían a saludarme y una de ellas decirme, duerme, eh, ciclistas que me han acompañado, se han puesto a mi lado, preguntándome cosas, dándome ánimo y interesándose por mi estado, por mi viaje. Yo es que no me encontraba a nadie, la gente, simplemente el hecho del el camionero que sabe que vas por una zona estrecha y se para y te pone a tu ritmo a esperar a tener visibilidad para adelantarte, respetando, pues yo todo eso le estoy agradecido. Creo que hay que hacer un ejercicio de agradecer más. De hecho, me pareció muy interesante. Yo no soy muy creyente, la verdad, pero llegué a Santiago y al día siguiente fui a la misa del peregrino. Quería agradecer a todo el que me había ayudado y la verdad es que me gustaron mucho las palabras del cura aquel día, que dijo que nos pasamos el tiempo suplicando, pidiendo a Dios o a quien sea, y nos cuesta pararnos a agradecer. Y yo en este viaje le he agradecido a todas esas personas que me ha ayudado a conseguirlo, que me ha ayudado pues el día que la bicicleta y me la arregló de forma altruista el granjero, o no sé, todo el mundo el que me ha dado unos higos, la primera noche me encontré a otro cicloviajero, compartimos cena, él ya había hecho otros viajes y pasar esa primera noche con Nacho y que me explicase muchas cosas porque le hice muchísimas preguntas. Oye, ¿y tú por qué llevas esto? ¿Y tú sueles ponerle la cadena a la bici cuando duermes por las noches? Y me dice, pues depende, ahora que estás tú, pues no, porque estamos dos tíos, a ver quién va a venir aquí a robarnos, ¿no? Cosas así. Y incluso he llegado a darle las gracias a las flechas del camino, ¿vale? Porque el camino mozárabe lo lleva marcado con flechas y algunas veces cuando me he perdido me he cagado en todo y de repente encontraste una flecha y sabes que vas bien, he dicho gracias. Así que no, la gente es buena y la gente te va a ayudar siempre que pueda. Yo no puedo decir lo contrario porque no me encontraba a nadie que me haya hecho cambiar de opinión. Qué bueno, me alegro. ¿Encuentras alguna diferencia? Son dos viajes distintos, Juan, pero encuentras una diferencia. Tú tenías mucha experiencia viajando con tu mochila. Has hecho un viaje de 21 días, no es un super viaje, pero seguramente que has percibido, ¿no? O intuyes algo, estas bondades que te digo que te da un viaje en bicicleta. ¿Qué diferencia encuentras o qué te ha resultado más enriquecedor de viajar en bici? Eh, no es por compararlo, ¿eh? No es que uno no quiero Ujú. que diga, este es mejor, este es peor, no, simplemente mira,
de esta manera he notado esto, de esta, esto me enriquece más, esto menos. Bueno, hay que tener en cuenta que también he viajado en tiempos de COVID y quizás la gente le cuesta más venir a hablar contigo, creo. Si tú vas a hablar con ellos, te van a responder igual, con mascarilla, con lo que sea, pero sí es verdad que en este caso, pues, cosas que ya hemos hablado, ¿no? En este caso, en la bicicleta he apreciado más la soledad, mientras que en el mochilero yo no, durante casi 11 meses, no te puedo decir un día en el que no hablase con alguien, en el que no compartiese algo con alguien, ¿no? Que es mejor o que es peor, depende de lo que busques, ¿no? Y luego la velocidad del viaje. La velocidad del viaje en bicicleta la imprimes tú. La velocidad de viaje como mochilero, pues depende de autobuses, depende del autostop, cómo se dé, depende de aviones o de tus piernas, ¿no? Entonces, creo que en esos dos es lo que yo más he notado, el ritmo del viaje, del camino y el sociabilizar más o menos, creo que son las dos grandes diferencias. Qué bueno, tío. Y para, bueno, no sé cuánto llevamos, yo creo que, bueno, no sé si... sí, yo creo que haremos como una horita de entrevista o así más o menos. Vale. Quería preguntar así para terminar, ¿qué le dirías a una persona que está viendo ahora este vídeo o está escuchando el podcast? Gente que quiere hacer ese viaje en bicicleta, quiere reinventarse, quiere descubrir algo más de ellos mismos, pero tiene esos miedos, ¿no? que te paralizan. También recibo muchos mensajes, sobre todo de mujeres, ¿no? Porque me dicen, ¿no? Se sienten más vulnerables, cómo podrían resolver ese tema. Sobre todo eso, ¿qué le dirías a alguien para animarle desde tu experiencia, de todo lo que te ha pasado, para coge la bicicleta e inténtalo? Bueno, yo como consejo le diría que pruebe, ¿no? Que se vaya un fin de semana no muy lejos, una tienda de campaña y pruebe la experiencia de pedalear, sabiendo que tienes tu casa cerca, pero que tampoco el miedo le frene a lanzarse a un gran viaje de más tiempo, porque al final cuanto más te alejas de tu casa, más te das cuenta que no pasa nada. Un consejo es que muchas veces no escuchamos nuestros pensamientos, intentamos siempre mirarlo del lado positivo, ¿no? Porque tú estás en una tienda de campaña, escuchas un ruido fuera y tu mente automáticamente va a pensar que en lo peor, se va a montar una película. Y muchas veces me ha pasado escuchar ruido, abrí y era un gato que se había en una papelera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando duermes en la naturaleza, ¿qué probabilidades hay de que alguien sepa que estás ahí? Que esa persona que sepa que estás ahí es una persona mala, cuando estamos diciendo que la mayoría de la gente es buena. Que no haya alguien en ese pueblo que pueda estar pendiente de ti. Es decir, lánzate y va a vivir experiencias únicas, no tengas miedo y poco a poco verás cómo se va superando todo. Como consejo también, decir, lo digo un poco de coña, pero me pasó el primer día, no te alegres mucho cuando bajas, que dices, qué bien, voy bajando, porque todo lo que baja vuelve a subir y luego te va a tocar otra vez tirar para arriba y no te obsesiones con los aspectos técnicos. Es decir, si alguien tan inepto como yo con una bicicleta ha sido capaz de cambiar una rueda, de arreglar un pinchazo o de estar 21 días pedaleando, siempre hay alguien que te pueda ayudar, siempre hay algún conocido, puedes contar con Raymond, puedes contar conmigo, estaré encantado de ayudarte en lo que mi experiencia sepa. Alguien del pueblo, alguien cercano que entienda de bici, en este caso, de cicloturismo. Hay páginas de Facebook que la gente está encantada de ayudar cuando haces preguntas. Y un consejo, pregunta.
pregunta. La gente está deseando ayudar. Entonces, cuando llegues a un pueblo, no vayas a tu bola y pregunta, ¿por dónde va esto? ¿Dónde podría dormir? ¿Cuál es el mejor supermercado? ¿Cuál es el mejor bar? ¿Qué me recomiendas? Porque de verdad que es cuando vas a descubrir cosas que te hubieses perdido si no lo haces, si no preguntas, si no solicitas ayuda. Ese es uno de los grandes trucos que también recomiendo yo, que cuesta bastantes años darnos cuenta por el tipo de sociedad en la que vivimos. Salimos a viajar y sentimos como que molestamos cuando estamos preguntando. Como que nos creemos muy autosuficientes de, bueno, no necesito nada de nadie. Eso es una actitud, una creencia que la hemos absorbido del sistema este individualista en el que vivimos, ¿no? De que, por ejemplo, tú alquilas un piso y puedes tirarte 3 años viviendo en un bloque y no conocer a tus vecinos. Eso es cierto. Eso es Sí, cierto porque me ha pasado me ha pasado con algunos amigos. Entonces hay veces que lo comento también a viajeros y le digo, oye, ¿por qué no has preguntado? Y dice, uff, no, para no molestar, me da un poco de vergüenza a corte. Y es un error total, es un error, porque toda la información está en la interacción, absolutamente toda. De hecho, no la vas a encontrar en una guía. Eso no te lo dará la Lonely Planet. Eso no te ni, lo ni, dará la Rutar, no te lo va a dar nada, ni un blog que vaya nada. siguiendo de viaje. Es decir, el llegar y yo, a mí me ha pasado, llegué a un pueblo, a un chico del bar, perdona, me rellena de agua los bidones, sí, claro, sin problema, tal, ¿cómo va? Me empieza a preguntar y le digo, oye, mira, un sitio donde dormir, te vas con la tienda de campaña, ¿no? Y dice, pues, antes vas a seguir hacia el pueblo, pues 1 kilómetro antes hay una zona con unas piedras enormes y allí va a dormir a resguardo, genial, joder, perfecto, es que llegué allí y un sitio ideal, yo no hubiese llegado, no lo hubiese encontrado, ni siquiera a lo mejor hubiese mirado para ese lado del camino yendo, entonces creo que sí, y yo una cosa que he ido aprendiendo en el camino, me costaba mucho preguntar los primeros días, quería, no soy suficiente, quiero llevarlo yo y poco a poco me di cuenta de, joder, tío, si es que la gente te va a ayudar. Y puede que lo que tú dices, ¿no? La sociedad, llegas con la bici y te miran como, ¿y este qué hace viajando ahora con el coronavirus? ¿O qué hace, yo qué sé, con Alforja? Y en cuanto le cuentas un poco, ah, claro, sí, oh, encima eres peregrino. Bueno, ya, si encima estás haciendo algo como el Camino de Santiago que tiene tantos y tantos adeptos, pues la gente se vuelca. Qué bueno, tío. Bueno, me encanta. Bueno, como ha dicho Juan, y lo podéis leer en su entrada del blog, que es muy interesante, él está dispuesto también a ayudar a un montón de gente que tenga dudas, ¿no? Y que quieran emprender un viaje en bicicleta y que no se atreva, o sea, que le podéis también escribir y preguntar, que él estará encantado de contestaros. Esto es una red que funciona a través de, como si fuese un banco de favores, no de dinero, de enriquecer nuestra vida. Porque si no nos ayudamos nosotros, eh, ¿quién nos va a ayudar, no? Así Entonces, es. pues nada, yo creo que si quieres decirnos algo, decirnos sobre todo gente donde te puede encontrar, en tus redes sociales, cómo encontrarte, y luego terminar pues, con una reflexión final que has aprendido o hacer un resumen de lo que has aprendido en el viaje o que te ha quedado algo por ahí eh, en el fondo de la mochila de, pues mira, esto no tal. Pues nada, cierra como tú quieras y te despides. Yo personalmente diré que tu entrada del blog me ha parecido como muy madura, muy fresca, muy honesta, y para ser tu primer viaje en bici he encontrado mucha sabiduría. Mucha sabiduría que nos hace falta hoy en día, no para viajar en bici, sino para vivir. Así que desde mi parte, gracias por compartirlo, ¿no? Bueno, Porque muchas veces no sabes quién te va a escuchar. Y esto a mí me ha pasado muchas veces en los últimos 10 años. No sabes si esta entrevista la está escuchando alguien y dentro de 6 meses está viajando en bici.
que ha cambiado su vida entera gracias a tu experiencia o a esta entrevista. Y eso no se puede pagar con dinero. Eso tiene un No. valor supremo, ¿vale? Así que nada, otra vez gracias por ello y te dejo que cierres la entrevista como tú quieras. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque que hables así de mi entrada al blog, una persona como tú que admiro tanto y que escribe tan bien, como el libro Llévame de viaje o tus charlas, pues es un honor. Y la verdad es que sí, la entrada se ha compartido bastante y me han llegado agradecimientos de mucha gente que me ha dicho, Juan, me han tocado tus palabras y me gusta mucho la forma que tienes de ver la vida o de disfrutarla, ¿no? Y, y me ha hecho, le he dicho, me hace más feliz quizás saber que lo que escribo llega a la gente que incluso pues, escribirlo, ¿no? Entonces, nada, pues soy juanporelmundo.com, ese es mi blog, también mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde tengo la story de un poco del viaje para no grababa mucho, pero bueno, grababa fotillos y demás, la he ido dejando ahí para tenerlas también de recuerdo. Y, y bueno, pues decir que este viaje es que me aporta sabiduría porque lo he disfrutado como se llama, el destino es el camino. De la entrada del blog he descubierto que no hace falta llegar a ningún sitio para ser feliz, sino que pequeñas cosas bueno, pequeñas y no tan pequeñas, pero estar en mitad de la dehesa extremeña disfrutando de un cielo estrellado espectacular, como no te creerías que lo puedas disfrutar en España. La experiencia de pasar entre manadas de toros, de estar cara a cara con un ciervo a 10 metros, porque se ha parado en el camino, en un camino por el que no hubiese pasado de otra manera. O, no sé, meditar con una puesta de sol, el arco iris que te sale el día que te está lloviendo y que está jodido es la palabra, con el viento y con la lluvia, y de repente llega a un alto, mira y hay un arco iris enorme. Dices, esto es la felicidad, esto es vivir. Esto no es una oficina, esto no es de lunes a viernes, esto no hay dinero que lo pague, ni trabajo. Y luego también una reflexión, y es que una vez que tienes la bici, que tienes la alforja, viajar en bicicleta es muy económico, también hay que decirlo. No sé si he hecho cuentas, pero en 21 días creo que la media eran 7 euros al día. Entonces también eso es un factor importante para la gente, que no lo hemos comentado. Es verdad. Vivir 7 euros al día, viviendo bien. Yo no he pasado hambre, ni penurias, ni nada. Entonces, bueno, animo a toda la gente a probar esta experiencia, todo el que tenga ese gusanillo, que se lance y que venga a contárnoslo, que nos lo comparta también. Y que muchas gracias por escucharnos y a ti por concederme esta entrevista, que es un placer hablar contigo. Nada, qué bueno. Pues nada, me alegro, tío, y te felicito como te digo, por ese viaje. Y nada, lo mismo te veo la próxima vez en Balcanes, ¿no? Ojalá. Tampoco hay que irse muy lejos, puede ser en Pirineos, puede ser Picos de Europa, ¿no? Puede ser en Cabo de Gata. Puede ser en Cabo de Gata, que yo ya lo he recorrido como 4 veces en bici. Siempre, Entonces me tendrás que hacer de guía tú con la podemos bici. ir ahí un fin de semana a tomar un café. Así que, nada, tío. Pues, Juan, muchas gracias, tío, ¿vale? Un placer. Ya sabes que te aprecio un montón como viajero, como persona, y te deseo lo mejor. Como dicen en Costa Rica, pura vida. Como dicen en el camino mozárabe o en el camino de Santiago, buen camino.
Venga, tío, abrazos, ¿eh? Un abrazo. Bueno, chicos, yo me despido de vosotros. Espero que os haya gustado esta entrevista. A mí me flipa porque hablas con viajeros, que es gente muy cercana, muy honesta, muy humilde. Aquí no hay filtros, no hay preparación de la entrevista, no hay nada. Todo ha salido así natural y creo que aporta mucho valor. Y como digo, y estoy seguro, que, que el año que viene habrá mucha gente viajando gracias a esta entrevista. Así que nada, me alegro por ello y la verdad es que me llena de satisfacción. Os mando un abrazo a todos y nos vemos en otra entrada o en otra experiencia de otra vida posible. Chao a todos.